Muy buenas, amantes del ciclismo champán. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rodando con ellas. Volvemos después de 2 semanas y lo hacemos con un equipo que se ha dedicado a dominar el World Tour a sus anchas, pese a cometer alguna que otra liada. Y sobre todo, con grandísimas noticias para el ciclismo español. Además, repasaremos una Vuelta a Cataluña con mayor nivel de lo que indica ese 2.1 y con nuestra dosis habitual de clásicas belgas. Procedo a saludar a mi compañero en los micrófonos, don Raúl Banqueri. ¿Cómo estamos, camarada? ¿Qué tal? Muy bien. Después de 2 semanas aquí hemos tenido viajes, exámenes y bueno, disculpadnos por este periodo de inactividad, pero bueno, ha merecido la pena. Además, yo ya soy agente de ciclistas oficialmente, aunque de momento no ejerzo, pero bueno, ya tengo el certificado de la UCI, así que ha merecido la pena estos exámenes. Va a ser de coña cuando montemos una agencia de representación Rodando con y, ellas, SL. y nos corremos. Tú como agente, yo como contable ahí, o lo que sea. Tú ponme ahí en el cargo que sea, yo me adapto. Sí, ojalá. Bueno, estoy explorando opciones porque me ha escrito gente después de poner el tuit de que me había sacado el examen. Pero bueno, Es de coña quien te ha escrito, ¿eh? No lo vamos a decir, obviamente, pero es de coña. no, me han escrito varios, ¿eh? O sea, aparte del que tú crees que es de coña, porque no, por ejemplo, que me ha escrito más gente, no vaya a oír este podcast otra gente que me ha escrito y piensen que Que ellos son los de coña, ¿no? sí, exacto. Bueno, procedemos ya con el análisis de las carreras y vamos a hacerlo en un orden cronológico inverso, empezando por el recién terminado Tour de Suiza, que vamos, sin sorpresa alguna, Demi Vollering sigue dominando allá por donde va. Sí. Una carrera, bueno, no sé, al principio del año con las clásicas decíamos que SD Wars estaba flojeando, que no estaban tan fuertes como el año pasado, pero una vez Bolerín se ha entonado en las vueltas por etapas, es que lleva Vuelta a España, Itzulia, Vuelta a Burgos y Tour de Suiza consecutivas. O sea, 4 vueltas por etapas consecutivas del World Tour, que es una sobrada. Y bueno, este Tour de Suiza empezó bastante interesante con esa primera etapa que yo me puse bastante nervioso porque, bueno, se escapó el Chabey en solitario y a ese de Ward no se le ocurrió otra cosa que no perseguir y mandar a Schreiber ahí como intercalada entre Chabey y el pelotón y llegó a coger una ventaja casi de 4 minutos, ¿no, Chabey? Que no es coja. Pero bueno, finalmente en el último puerto duro fue cazada y Bolerín fue la más fuerte, pero bueno, que al final Xavi acabó tercera esa etapa y yo no sé. Jugaron un poco con fuego ese de Wars. Es lo que decimos muchas veces que salvan situaciones complicadas de lo buenas que son, pero tácticamente jugaron con fuego esa primera etapa del Tour de Suiza. Y maravillosa jugada del SD Works mandando a Schreiber a por Chabey. Porque todos sabemos que Schreiber es una escaladora buenísima, vamos. Con ese cuerpo tan grande que tiene. Yeah. Y vamos, Pero, no entiendo cómo pudieron mandar a María Schreiber, que es que estaba claro que en caso de pillarla se iba a quedar en la primera rampa. Schreiber, yeah. que hemos comentado que es una corredora más rodadora, más incluso sprinter. Yo tengo esa fe de que en un futuro puede ser una gran sprinter, puesto que en ciclocross, en todas las salidas, ella siempre llega a la primera a la curva. Entonces, un poco incomprensible, la verdad. Y muy bien Elis Chabey aguantando ahí en solitario tanto tiempo, que es que fue atrapada realmente a 1,5 kilómetros. Llegó en tercer lugar a 46 segundos. Hizo Sí. una etapa en la Suiza en su casa, vamos. Sí, no sé, lo de Reiber, yo viendo la carrera me dio la sensación de que estaba bajando la primera tirando del pelotón, se escapó y dijeron, venga, pues quédate para adelante y como un poco con fe de que tirarán otros equipos del pelotón, pero luego es que no tiró nadie y cogió una ventaja peligrosa Chávez.
Pero claro, no te sirve nada tener a Schreiber por delante. Al final, ese de Wars tenía que hacer el trabajo porque Bolerín era la principal favorita y así se demostró luego. Pese a todo, la primera tentativa la lanzó Gaia Ralini a 5 kilómetros de meta y la única que pudo seguirla fue Bolerín, que al final la acabó soltando a falta de kilómetro 200 metros, metiendo 22 segundos a la italiana. Y bueno, más allá de esta victoria de Bolerín, pues algún resultado interesante, por ejemplo, ya hemos hablado 1000 veces de ella, el séptimo puesto de Vinel, la francesa del San Michel, que bueno, luego se desinfló un poquito, pero empezó bastante bien ese Tour de Suiza. Y la segunda etapa, final también en Villars-Sougolon, pero por otra vertiente, en este caso 10,2 kilómetros al 8%, aunque con un tramito llano en la parte inicial de esa contrarreloj, lo que hizo que casi todas las ciclistas cambiasen de bicicleta. Y básicamente otra victoria de Demi Vollering, pero con mucha emoción, porque en el segundo punto intermedio se dejaba 23 segundos con Elisa Longo Borghini y tuvo que remontarlos en 4 kilómetros, donde le sacó 40 a la italiana, metiéndola finalmente 17 segundos en meta. Una parte final de la crono tremenda de Vollering, que llegó exhausta a meta y estuvo ahí un buen rato tumbada, la verdad. Así que no se puede negar que lo dio todo. Y también interesante la prestación de Kim Katzow, finalizando tercera esta cronoescalada. Y mira, decíamos antes que, por ejemplo, Vinel la había hecho bien en la primera etapa, en esta se dejó 3:37, que la mayoría cambió de bici y Bunel no lo hizo y quizás eso le pasó factura en el primer tramo de la crono. Si es que Kim Katzow, yo creo, alguna vez lo hemos hablado, que por fuerza bruta es súper buena, es un portento. Igual todavía le falta experiencia porque viene de otro deporte, no sé si venía del triatlón, no me acuerdo muy bien ya. Si no me equivoco, sí, del triatlón. Sí, y bueno, le falta un poco de táctica y eso, pero en una cronoescalada que al final es regularte tú sola, lo hizo, vamos, o sea, mejor que la Bus, mejor que Realini, que Niedermayer. Tercera a solo 25 segundos de Bolerín, es increíble. Y bueno, el Education First la renovó hace poco hasta 2026, o sea que tienen allá una buena joya. Desgraciadamente, luego el final no fue el mejor para Kim Katzow, ya lo veremos en esa cuarta etapa. Pero mientras tanto, pasamos ya a la tercera, que probablemente fue la más emocionante, porque ya desde salida dejó un escenario cuanto menos peligroso para SD Works, ya que se metieron en la fuga dos ciclistas del Canyon SRAM, pero vaya dos, Nick Bradbury y Kasia Niewiadoma. Y además, Lidl Trek también consiguió meter a una de sus mejores clasificadas en la general, como es Amanda Spratt. Y aparte de esas tres, estaban también Elena Pirrone, la italiana del Roland, y Femke de Vries, la neerlandesa del Visma. Nick Bradbury se llevó la etapa por delante de Kasia. Entraron las dos juntas en meta, las del Canyon SRAM, y Spratt, pese a estar bien colocada en la general, sucumbió completamente ante el nivel de la dupla del Canyon SRAM, y esa victoria le permitía a Nick Bradbury colocarse como segunda clasificada en la general. Y menos mal para ese The Wars que contó con la colaboración de DSM. Un poco incomprensible, ¿no? Pero sobre todo en la parte previa a esa subida final, hizo un gran trabajo DSM y metió ahí un buen ritmo, sobre todo ahí con Becky Storry. Y al final, lo mejor de todo es que la BU no pudo estar al nivel de las favoritas a hacerse con este Tour de Suiza. Con lo cual, Yeah. le salió un poco el tiro por la culata de SM. Son muy interesantes estos perfiles así de media montaña,
porque al ser solo los equipos de solo 6 ciclistas, es que es complicado controlar un ataque de una favorita. Pues, o sea, lo hizo muy bien Canyon siendo valiente de atacar con Bradbury y Nevadoma porque no es fácil perseguir. Y bueno, también Fenke de Vries, que ha fichado por el Visma Lisa Bike a mitad de temporada, tercera, ya en su primera carrera World Tour con el Visma. Increíble también el resultado. Y bueno, lo que dices de perseguir es que, a ver, cada uno hace su carrera. Y muchas veces, si no persigues, igual, vale, o sea, le obligas a ese de Wars a ponerse a tope, pero viendo que Bolerín estaba intratable, es que al final Bolerín iba a soltar un hachazo y iba a salvar el liderato, igual tú pierdes el podio por no trabajar. Entonces, yo veo comprensible el defender tu posición tirando, aunque no seas la líder. O sea, yo creo que si tienes opciones de asaltar el liderato, lo ideal es dejarle a tostada al equipo del líder para que se desgaste, se aísle el líder o la líder y luego poder atacar. Pero es que contra Bolerín es como casi es más razonable decir, oye, doy por perdida la victoria, voy a intentar salvar el podio, que hacerme ahí como tener sangre fría y porque ahí al final te va a soltar Bolerín y te vas a quedar tirada, vas a perder todo, no sé. Yo no lo veo tan mal el que ayudaran a ese de Wars en esta situación. Bueno, yo tengo ahí mis dudas, ya lo he dicho, pero sí es cierto que últimamente se corre mucho al puestómetro. Eso no lo voy a negar. Y la cuarta etapa, precisamente, DSM buscó contrarrestar un poco lo que pasó en la tercera etapa. Seguramente ellos hubiesen deseado meter en la fuga a alguna de sus corredoras y lo tuvieron que hacer en esta cuarta etapa, que ya desde el inicio también dejó una fuga muy interesante, sobre todo con Juliette Labou y con Brody Chapman. Labou, de hecho, durante muchos momentos llegó a ir como líder virtual de la general. Llegó a tener unos 3 minutos de ventaja con respecto al grupo de las favoritas. Pero luego entró por detrás Bredewolf, se puso a tirar un buen rato y encima Elisa Longo Borghini asumió bastante responsabilidad en las subidas, con lo cual esa diferencia se fue paulatinamente reduciendo hasta que lograron neutralizarla. Y hablábamos antes de Caso, de que tiene una fuerza bruta tremenda, que el talento lo tiene ahí, pero de nuevo, problemas en los descensos para ella, caída a unos 25 kilómetros de meta y finalmente perdió contacto y con ello sus opciones de subirse al podio en la carrera. Y tras esto se sucedieron varios ataques, sobre todo de Kasia Niewiadoma y alguno que otro de Demi Vollering, y quedaron 4 ciclistas delante. Estas dos, tanto Niewiadoma como Vollering, y Nick Bradbury y Elisa Longo Borghini. Y finalmente, victoria clarísima al sprint para Demi Vollering, que se llevó la general por delante de Nick Bradbury y de Elisa Longo Borghini. Y curiosa la imagen de Vollering en la meta, porque estaba el muro muy, muy cerca y tuvo que pagar un frenazo para no comérselo, que vamos, que ni Pedro Acosta. Joder, el Canyon Ram, después de, bueno, no sé, sin tener a las más fuertes, que sí que tenía varias favoritas, pero carrera súper valiente y al final pues, se llevaron la victoria de Bradbury. Bueno, o sea, contra Bolerín en el estado de forma en el que está es complicado, pero merece la pena destacar el papel que han hecho. Y A bueno, ver, también en esta etapa, Nienke Vinke, que está en la fuga original, que hizo un gran papel en Tour Down Under al principio de temporada, no se la había vuelto a ver y ahora ha estado también bastante activa en este Tour de Suiza. a ver, yo considero que el Canyon SRAM tiene una plantilla tremenda y que si no las hemos visto brillar antes es sobre todo
consecuencia de lo que les pasó en la Vuelta, que hubo muchas enfermedades, llegaban muchas de sus ciclistas tocadas y entonces no pudieron brillar, pero si llegasen a estar al 100% de condiciones, cuidado que igual en alguna etapa buscaban liarla desde lejos. O sea, es un equipo interesante el Canyon SRAM. Sí. Encima muchas de ellas jóvenes. En teoría, Nibadoma leí un rumor de que se iba a quedar. O sea, es que hubo rumores de que se podía ir a SD Wars, pero al final parece que Canyon va a apostar fuerte para que se quede. Y el otro día viendo también Eurosport, estaba diciendo Laura Álvarez con esto los fichajes que no sé eso, que se está repitiendo un poco el juego que históricamente ha habido en el ciclismo masculino, de que las filtraciones a la prensa para subir el valor, para que los equipos pujen y inflar el valor de una ciclista y como que, pues eso, el ciclismo femenino este año está siendo como la primera vez que se está produciendo ese juego y bueno, es una buena observación porque tienes razón, está pasando. Desde luego, el mercado esta temporada está muy Sí. jugoso. O sea, Muy, muy también jugoso. se ha juntado que es que terminan contrato todas. Casi todas, sí. Sí, sí. Pero bueno. Cerramos ya el capítulo con el Tour de Suiza y pasamos al Tour de los Pirineos, que vaya alegría nos ha dado. Una vuelta tremenda del Laboral Cucha, primera y tercera en la general. Victoria de Usain Tolaza, que últimamente está en un nivel espectacular. Ya estuvo ahí en Andalucía, por ejemplo, peleando con buenas ciclistas y sobre todo buenos equipos del World Tour. Y aquí haciendo una ascensión tremenda a Lobisk para hacerse con la general y sumar unos puntos preciosos para la Laboral Cucha, que además los acompañamos de ese tercer puesto de Jurani Blanco, que también sigue en ese gran estado de forma después de su victoria en Eibar, pues es que hacen un dúo ahora mismo que es la vida para la Laboral Cucha y que hace que el ciclismo español esté llegando a unos niveles que no veíamos desde hace muchísimo, pero muchísimo. Había un tuit por ahí, no sé si era de Fran Reyes, mencionándolo, que no recuerdo exactamente desde cuándo no se veían estos registros, pero sí que desde hace bastante. Con lo cual, motivo de gran alegría para nuestro ciclismo. Laura Cucha. Es que eso, no solo eso es Tolaza. Jurani Blanco también haciendo podio. Es un salto de nivel increíble. Incluso durante la temporada, porque pasaron, después del inicio, tuvieron a un mes que no brillaron demasiado y ahora, después de la Vuelta a España, están consiguiendo resultados muy, muy buenos. Y ojo con el Campeonato de España, porque va a estar, bueno, luego lo comentaremos, pero puede estar bastante apretado, ¿no? Que siempre es un poco Mavi García domina a su antojo los últimos años. Y bueno, este año Laboral Cucha, no Laboral, Laboral Cucha jugando con superioridad numérica respecto a Mavi García y bueno, entre Laboral Cucha y Movistar puede haber sorpresas. A todo esto, os recordamos que en nuestras redes sociales tenéis un sorteo de una equipación del equipo para celebrar estos buenos resultados. Lo he dicho, en nuestro Twitter y en nuestro Instagram tenéis ahí cómo podéis participar. Y dicho esto, deseamos mucha suerte a todos los participantes y esperemos que participéis, que necesitamos crecer en seguidores. Es importante para nosotros Sí. tener ahí una buena masa detrás. Y Y esto todavía no nos da de comer. en cuanto a puntos UCI, el Laboral Cucha se queda a unos 100 puntos UCI del Cofidis en esa pelea por conseguir las invitaciones World Tour del año que viene. Sí que está totalmente metido en la pelea ahora mismo. El problema va a ser Bertó. Hay que ver en la parte final de la temporada, en el que hay muchas clásicas, cuántos puntos puede sumar la francesa. Sí, bueno.
Pero bueno, sí, esta victoria de Ostolaza, entrevistada en el podcast, impresionante. También segunda posición de Valentina Caballar, que es la ciclista esta que viene del remo y ya lo hizo súper bien en la Itzulia. Luego Alpes, otra clásica de montaña, y aquí en el Obisque segunda. O sea, se está demostrando que es una escaladora muy, muy buena. Y de momento solo escaladora, pero veremos. De hecho, fue la propia Cavalar la que se fue en solitario en primer lugar en la subida al Obisk, pero muy inteligente Ostolaza, subía a su ritmo, la fue pillando poco a poco y al final la acabó soltando. Aún así, Cavalar tremenda. En su primera temporada dedicándose al 100% al ciclismo y con un contrato de larga duración ya con el equipo Arkea hasta 2027, si mal no recuerdo, con lo cual la confianza que tienen en ella está totalmente justificada. Bueno, Cavalar intentó darle la vuelta en esa tercera etapa a la general, pero es que Ostolaza estaba completamente soldada a su rueda y en el momento en el que lo intentó la austriaca no hubo ninguna manera de poder soltar a la corredora del Laboral Cucha. Repasando otras etapas. La primera victoria para, valga la redundancia, Victoria Guacchini. Victoria se llevó la victoria. Y aquí interesante el papel de Latinoamérica en general, porque fue tercera Marcela Prieto, la mexicana, cuarta Fernanda Yapura, la argentina, y quinta, una conocida aquí en calendario español, como es la paraguaya Aguamarina Espínola. Y luego la tercera, otra conocida también en el calendario español, que no es otra que Josie Talbot, que en su momento corrió en el Farto cuando era equipo continental y que en Cofidis está haciendo bastante buen papel. Sí. O sea, yo pensaba que era más mayor de lo que es. Solo 20, bueno, 27 años. Talbot. Igual me confundo con Rachel Neyland. Igual. Y sí, Pero bueno. otra que también pasó por España, Sí, no, y que estuvo en por el Cofidis. Casa Dorada. Sí, sí. Pero sí, es un ciclista a tener en cuenta. Esta victoria en solitario en el Tour de los Pirineos y en Gran Bretaña hizo 2 top 10 en etapas. Así que bueno, nada, interesante. El Tour de los Pirineos, si no me equivoco, se ha disputado con otra organización respecto al año pasado, que el año pasado fue la carrera que seguro que recordáis que se tuvo que parar, se tuvo que acortar porque había coches por el recorrido, coches mal aparcados, la seguridad fue un desastre. Y este año ha cambiado de organización y bueno, ha mejorado sustancialmente, aunque es una pena que haya coincidido también con Suiza, que es otra carrera para escaladoras, y la participación no ha sido la más brillante, pero bueno. eh, Mejor para Esperemos. elaborar lucha. Sí, mejor para la hora Kucha y buena victoria también de prestigio porque ganar en el Obisk es como ganar en Arrate y en el Obisk este año. O sea, buenas victorias de bastante prestigio. Correcto, dos cimas míticas. Cerramos capítulo ya del Tour de los Pirineos y pasamos al Tour of Britain, el Tour de Gran Bretaña. Decíamos antes que Bollering campaba a sus anchas por Suiza. Aquí Kopecky ha hecho más de lo mismo, siguiendo con esa línea de dominio del SD Works. La primera etapa tuvo como protagonista un movimiento de 9 ciclistas que se produjo a unos 40 kilómetros de meta, en lo que era la dificultad montañosa más interesante de la jornada. Un puerto de segunda categoría, Tin y Gidiart, nombre raro, pero ya sabéis cómo son en Gales, que ponen unos nombres a todo completamente impronunciables.
Y lo que sí que fue interesante fue el final de etapa. Fotofinish entre Lotte Kopecky y Leticia Paternoster. Que Paternoster, aunque no levantó los brazos antes de tiempo, pasada meta, sí que se pensaba que había ganado la etapa. Y finalmente el triunfo fue para Lotte Kopecky por absolutos milímetros. Una Aquí, etapa bastante decisiva para general porque es que el pelotón llegó a 4 minutos. Con Lorena Vives por detrás, ya descartada para general. Y bueno, o equipos que se quedaron fuera, especialmente el Human Power Health, que no metió a nadie delante y le quedó toda la tostada para perseguir y obviamente pues no pudo controlar esa fuga de favoritas. y en la segunda etapa, guión muy parecido, no tanto por las diferencias que se observaron, sino porque Lotte Kopecky hizo exactamente lo mismo que hizo en la primera etapa. En la dificultad montañosa del día, meter un arreón y que la siguiese quien pudiese. En este caso solo fue Anna Henderson la que pudo responder ese ataque de Lotte Kopecky a casi 30 kilómetros de meta, en un puerto de primera, en el Horseshoe Pass. Y en ese sprint cara a cara se llevó la victoria Kopecky por delante de Henderson. Henderson que venía de una fractura de clavícula y que ha rendido a un excelente nivel en este Tour of Britain. Y luego ya por detrás el pelotón llegó a unos 20 segundos, comandado por Lorena Vives, por quién sino. Easy win, victoria fácil, más o menos, de Kopecky. Pero vamos, sí, lo de Henderson tiene mucho mérito y es que en todas las etapas estuvo ahí. Bueno, la última etapa especialmente se rompió un montón con la lluvia, fue agónica y Henderson estuvo en todos los intentos en todos los cortes. O sea, piernazas de Henderson. Y bueno, ahora en los campeonatos nacionales supongo que tendrá su oportunidad de ganar. Tendrá algunos rivales como por ejemplo Pfeiffer Georgi, pero bueno, yo la pondría incluso como favorita. La tercera etapa, disputada al sprint, victoria para quién si no, para Lorena Vives por delante de Charlotte Cole, que de nuevo sucumbe ante Vives. Esta temporada no está consiguiendo mantener el nivel que tenía en la pasada. Y tercera, Georgia Baker, que no la recuerdo yo metiéndose en sprints, la verdad. La recordaba más como buena rodadora, que hacía también buenas contrarrelojes, sobre todo prólogos. En prólogos Georgia Baker es una ciclista excepcional, pero no sé yo si la he visto muchas veces meterse en un sprint. Sí, o sea, repasando resultados, sí que alguna en la clásica de Brujas de Pan hizo quinta. Y por ejemplo, el día de los abanicos de Zaragoza ganó el sprint del grupo perseguidor. O sea, sí que es una ciclista rápida, pero en sprints masivos no se puede meter. O sea, no se suele meter. Pero bueno, viene de la pista y es de estas típicas corredoras que solo de la potencia que tienen y no sé, con colocarse bien y eso, ya te pueden hacer un buen puesto. Y la última etapa, Raúl, qué liada. Épica. Qué liada. Sí, sí. Qué pedazo de liada. Sí, bueno, la etapa fue muy, muy dura, porque todo el día bajo un chaparrón tremendo. Y encima perder, que ese de West la perdiera de la manera en la que la perdió, después de, bueno, controlar los cortes y tal, llegan al último kilómetro y en ese último kilómetro revirado salió Kopecky ya con ventaja de la última curva, que prácticamente tenía la victoria en la mano, solo con la inercia. Pero bueno, decidió esperar a Mayerus, que venía por detrás. Aún así tenía la victoria prácticamente Mayerus. Tenía por detrás a Lorena Vives escoltándola. Y nada, cuando tenía ya la victoria hecha Mayerus, se puso a celebrar
Y entre las tres SD Wars apareció Ruby Rosman Ganon para robarle la victoria a Mayerus. Y el gesto de Kopecky, recriminándole o diciéndole como qué tonta que eres, para que celebras a Mayerus o qué has hecho, fue bastante surrealista todo, la verdad. No sé, era un buen gesto lo de dejarle la victoria a Mayerus, que es una gregaria incansable del SD Wars, se retira este año y al final quedó un poco en ridículo, pero también fue culpa de la propia Mayerus que celebró la victoria antes de tiempo. Parece que se han contagiado de Lorena Vives y Lamstel Goldrake, porque vamos. Aún así, Mayerus carrerón, tercera en la general, ciclista ya muy veterana, como decías, y que yo creo que ha podido firmar perfectamente una de sus mejores actuaciones en el World Tour, por lo que dices, porque muchas veces ha estado condicionada a esa labor de gregaria que igual le ha impedido acercarse a los puestos cabeceros. Y gol de Turquía, gol de Arda Güler. Estoy mirando aquí un poco a doble pantalla. La Eurocopa. Ha metido un pepinazo bueno, ¿eh? Gol interesante. O sea, hasta se han movido las cámaras y todo. Bueno, y a lo que iba. Muy bien, Mayerus, dando nivel hasta el último momento de su carrera, y veremos si tiene buena sucesora en la figura de María Schreiber, que por qué no podrían ser ciclistas de un perfil similar. Y bueno, lo que decíamos también en la previa, que solo había 4 equipos World Tour, SD Wars, DSM, Livia y Coalula y Human Power Health, más la selección de Gran Bretaña, que era como un equipo World Tour porque tenía ciclistas del World Tour. Pero bueno, que era una buena oportunidad para ciclistas así más tapadas consideran un buen puesto y buen podio de Mayerus, que en este tipo de recorridos es que es muy buena, lo único que siempre tiene que trabajar para otras. Pues cerramos capítulo con este Tour of Britain y nos vamos a Cataluña, a una Volta que, pese a ser carrera 2.1, gozaba de un grandísimo nivel, sin ir más lejos, con la ganadora final, para algunos sorprendente, para mí también, no os voy a mentir, en la figura de Marianne Vos. Yo no encuentro sentido a la pedazo de subida que hizo a la Molina. No sé tú, Raúl, si le encuentras sentido también. Es que no es que ganara. O sea, hay veces que sprinters pues se han podido agarrar a la rueda y luego en una etapa de montaña y luego rematar, pero es que Marianne Vos atacó y ganó con un minuto de ventaja sobre las escaladoras. Bueno, no sé, es una... A ver, Marianne Vos ha ganado Giros de Italia, pero es verdad que los últimos años, no sé, ya no estaba en la montaña, no estaba para disputar, pero bueno, no sé, tiene mucha clase y si le motivó, además es que venía de la etapa anterior, que había perdido la victoria y estaba enrabietada con Wollaston porque la había cerrado y bueno, se vengó, desde luego que se vengó en la Molina. Es que lo que dices, ese prácticamente minuto de ventaja y por delante de, vale que su compañera, pero Femke Marcus, que venía a hacer una pedazo de vuelta a España, que se supone que ella va a ser la líder del Visma, pero no. Espectacular Vos. Y quizás la Molina no sea la subida más dura del mundo, pero aún así es una subida que necesitas ser buena escaladora para poder pelear por la victoria. Y vamos, yo Sí, no he visto a Vos desempeñarse así en ningún momento. Porque también hay que tener una cosa en cuenta, y es que cuando Marianne Vos era la dominadora absoluta del ciclismo mundial, no había subidas duras como las hay ahora. Entonces, ya. no existía quizás esa figura de escaladora pura. Quizás la única carrera que metía subidas muy duras por aquel momento era el Giro Rosa.
te diría. Que ahí era donde se podía ver esa figura de escaladora pura. Y A ver, igual alguno de nuestros oyentes recuerda, por ejemplo, a Mara Abbott, que era una ciclista que cuando llegaba el Giro era una auténtica bestia que sacaba minutadas a todo el mundo, pero en otro tipo de recorridos no destacaba. Y, por ejemplo, Mara Abbott, en un ciclismo actual, madre de Dios, la que hubiese liado, en mi opinión. O sea, para muchos aficionados de culto al ciclismo femenino, que no me considero uno de ellos, pero para mucha gente que ve el ciclismo desde hace bastante tiempo, Mara Abbott es una de las mejores escaladoras de la historia, solo que quizás no tuvo las oportunidades necesarias como para que su palmarés diga lo mismo. vale, y no nos enredamos más, pasamos a la última etapa de Cataluña, con victoria para Ali Wollaston por delante de Marianne Vos, otra vez, como la primera, pero bueno, fue el mismo día que la última etapa del Tour of Britain, ese domingo, y hubo casi otra liada de que Wollaston celebró y Marianne Vos estuvo a punto de hacer un Amstel Gold Race 2.0, de robarle la victoria a la sprinter que celebra, porque es que se quedó a milímetros, hubo fotofinish, la típica fotofinish con una ciclista celebrando y la otra metiendo, lanzando el manillar, lanzando la bicicleta. Pero bueno, ganó Wollaston, que también se lo merecía, y había estado lesionada mucha parte de la temporada y está ya volviendo a encontrarse bien también de cara a los Juegos Olímpicos, donde competirá en pista. Y bueno, nada, sí, hasta aquí la Volta a Cataluña, primera edición de la Volta a Cataluña con etapas, que antes era la Revolta los últimos años, y esperemos que siga creciendo la carrera, porque bueno, la organización y no sé, ha sido muy profesional, la televisión, muy parecido a lo que es la Volta a Cataluña masculina, así que bastante bien esta primera edición. Pues lo dicho, cerramos capítulo con la Volta a Cataluña y vamos a pasar con un par de clásicas disputadas en territorio belga. En primer lugar, esa tan bonita Dwarsdorp Het Hageland, que no sé si te acuerdas, Raúl, pero dije, para mí, en cualquier escenario, Zalita de Jong es la gran favorita. Pues segunda, Zalita de Jong con un error que claramente le costó la victoria y de hecho ella misma lo reconocía posteriormente en sus redes sociales. Y es que quien entre primero en la última curva básicamente se lleva la victoria, puesto que hay apenas 100 metros hasta la línea de meta. ¿Qué hizo Zalita de Jong? Dejar un hueco por el interior. A no pegarse a la valla, cosa típica que ha hecho siempre Alejandro Valverde, por ejemplo, y pudo meterse por ese hueco Lucinda Brand para llevarse la victoria final. La subida a la ciudadela final estuvo marcada por un intento inicial de Caroline Swinkels, pero bueno, luego posteriormente reaccionaron tanto Zalita de Jong como Lucinda Brand, la dieron caza y aconteció ese final tan desafortunado para Zalita. Y Lucinda Brand, que bueno, ya vimos en Burgos que había vuelto a su mejor nivel y aquí de nuevo lo reafirma. Sí, victoria de ciclocross ahí, de sprint de ciclocross, la verdad. 2 campeonas del mundo en la disciplina, las 2 primeras. Y nada, el siguiente día en Bélgica hubo sprint llano en un grupo de unas 24 corredoras. Ganó Chiara Consoni por delante de Anina Tosalo y Katrin Schwenberger. Nombres bastante comunes de estas carreras .1, Consoni, Tosalo, Schwenberger. Y bueno, Tosalo es que, joder, me parece que no. Bueno, con solo 20 años, la temporada que está haciendo, no sé si lo valoramos lo suficiente. Que además se ha vuelto a proclamar campeona de Finlandia en carretera este fin de semana. Y, o sea, tanto en contrarreloj como en línea, en las dos disciplinas.
Está haciendo una temporada 700 puntos UCI, no sé, segunda en Les Aman, segunda en Ronde de Moskron, segunda en GP Eco Strut, primera en el Trofeo Martin Winans, segunda en el Diamond Tour, campeona ¿Cuántos, de su país. cuántos segundos lleva la Sí, muchacha, sí, eh? La, muchos. la Peter Sagan femenina, habrá que llamarla. O la Wout van Aert. Sí, Que porque no se me enfaden, los fans. no es una. En el sprint igual le cuesta ganar, porque no es una sprinter pura, pero tiene ruedas súper bien y te aguanta también alguna cotilla y eso. Y, uf, y luego tiene mucha velocidad. No sé. eh, es un escándalo esta ciclista. Hasta el 2027 con 1X. Además, como es tan fácil reconocerla en el pelotón con la bandera de Finlandia, es- llama más la atención. Pues con esto pasamos a el Campeonato de Asia, que me imagino que habéis visto todos, el desenlace todos, porque es interesantísimo el Campeonato de Asia. Y sí que hay una sorpresa, que es que no ha ganado Thi Thaten Nguyen, que me imagino que conoceréis, ahora sí hablando en serio, a la ciclista vietnamita, porque sigue más lejos. En el World Tour ha hecho buenas actuaciones al sprint, y es que precisamente en un sprint ha perdido con una surcoreana llamada Min Ji-sung, que yo personalmente no la conocía, no os voy a engañar. Y esta ciclista, por lo visto, hace bastante pista, pero solo en Asia. O sea, no ha ido a disputar, por ejemplo, Copas del Mundo o Liga de Campeones, cosas de esas, con lo cual es un resultado, pues sí, un poco random, la verdad. Sí. Mm, no sé, es curioso que tanto en la prueba femenina Min Ji-sung como en la masculina, un surcoreano que se llama Kim Euro. Kim Euro. Sí, oh, no, Euro Kim ganó el sprint también. Un surcoreano desconocido que dieron la sorpresa a los coreanos del sur. ¿Cómo, Eh, cómo vas a ser surcoreano y apellidarte Euro? es que no sé si se apellida o se llama Euro. Es Pero que, bueno, claro, ya sabes cómo va la cosa en esos países asiáticos. súper raro Que es. el apellido es el nombre, Sí, o sea, como, yo qué sé, como Yao Ming, Ho Ming, Yao. sí. eh, Puedes poner ahí de las dos formas, sí, un poco raro. Pero vamos, Pero vamos, es que como si yo me apellido Yuan o Dólar. los surcoreanos que se impusieron a las World Tour y a las del Tashkent también, Sabelinskaya. Por cierto, el Tashkent que corrió en Suiza y no, bueno, tampoco es de risa, pero que entre la primera y la segunda etapa quedaron todas fuera de control, salvo Zabelinskaya, que fue expulsada por agarrarse al coche en la tercera etapa. Así que en la cuarta etapa no salió ninguna Tashkent. Nuestro equipo favorito, señores. Sí. Vale, y nada, terminamos ya el tema de Asia y hemos tenido una Copa de España en la que has estado en persona tú. Sí, Eh, están las tres últimas en persona, sí. qué bien, Así- cuéntanos. nada, lo voy a decir un poco rápido, pero bueno, tuvimos la semana pasada Copa de España en Estella, donde se impuso Marina Garau del Cantera de Deporte Río Miera, eh, en un cara a cara con Gina del Río. Y esta segunda ciclista, muchos de vosotros no la conoceréis, pero es que es un caso muy interesante porque es campeona del mundo. Sí, campeona del mundo. En concreto de esquí de fondo en la categoría junior en Planicha, donde, por ejemplo, fue también campeón del mundo Jürgen Nordhagen, el que para muchos y sobre todo para mí es una de las grandísimas promesas en las vueltas por etapas en el futuro. Yo creo que hay un tuit por ahí mío diciendo que Nordhagen va a ser el próximo en ganar un tour que no se apellide ni Vingegaard ni Pogacar. Apuesta arriesgadísima, sí, pero venga, me tiro a la piscina. Y esta Eh, es española. Andorrana, es andorrana. Y bueno, aparte de ese oro, consiguió también una plata y un bronce. Así que cuidado. Ciclista que pertenece al equipo Andona, que por lo que nos han comentado, tiene ambiciones de sacar equipo continental el año que viene para fomentar el ciclismo andorrano. Hacer un equipo con sede en ese país y vamos a ver si lo consiguen.
no se convierte en una de esas falsas, bueno, no decir falsas promesas, pero que a veces estos proyectos no salen a cabo. Pero bueno, esperemos que con el capital que tienen puedan conseguir ese objetivo. Porque de momento el maillot y los coches que tienen están guapos, ¿eh? No te voy a mentir. En ese aspecto, un punto a favor para el equipo Andona. Y bueno, en Estella, en esta misma Copa de España, en categoría junior, se impuso, quien si no, Paula Hostiz en casa. Y en categoría cadete, Alejandra Neira, la líder de la general. Y este fin de semana hemos tenido doblete en Abanilla, en Murcia, y en Sueca, en Valencia, en esa clásica del arroz tan característica con el esterrato. Y en primer lugar, en Sueca, vimos una exhibición del Masi Tactic. Desde el inicio de la prueba se produjo una fuga importante y peligrosa con 8 ciclistas, entre ellas 2 del Masi Tactic, Ainara Albert e Ingrid Ruiz, que consiguieron irse en solitario y entraron juntas en meta, y la victoria fue para Ainara Albert, una de nuestras invitadas en este podcast, y sin duda un grandísimo día para el conjunto Masi Tactic, porque encima por detrás la líder de la Copa de España Elite, Susana Pérez, entró en quinta posición. Bueno, en otras categorías, en categoría junior, se impuso Paula Hostiz otra vez, aunque en un desenlace emocionante, porque se fue en solitario, cogió unos 40 segundos de ventaja, pero luego la pillaron otra vez y tuvo que imponerse al sprint para hacerse con una nueva victoria. Y en categoría cadete se impuso en solitario Lidia Castro, la vallisoletana. Y ya para rematar, en Sueca, la clásica del arroz, este rato, de nuevo, el Masi Baister, creo que antes se llamaba Masi Tactic. Ahora que lo pienso. Sigo viviendo en 2023, amigos. Masi Baister, importante. Exacto. Que hizo triplete. Una auténtica locura. Y esta carrera es que no tuvo fuga ni tuvo nada. Ya desde el primer tramo de este rato se hizo una selección importante con 6 corredoras, donde estaba, pues sin ir más lejos, la ganadora, Ainara Albert. También estaba por ahí Mireia Trías, por ejemplo. Y este grupo de 6 se caracterizó por tener ataques constantemente, sobre todo por parte de las Masi Baister. Había veces que lo intentaba Mireia Trías, otras veces lo intentaba Susana Pérez. Total, un auténtico caos que era muy difícil de organizar. Pero el ataque definitivo se produjo cuando Ainara Albert se marchó en solitario, empezó a coger mucha ventaja y finalmente un grupo que rodaba por detrás de la que era la cabeza de carrera original se juntó con ese grupo perseguidor y se repartieron las demás posiciones del podium al sprint, que fue finalmente segunda plaza para Susana Pérez y tercera para Paula Blasi, con lo cual triplete del Masi Baister, que encima la general la tienen ahí al alcance. Líder élite destacada, Susana Pérez, líder sub-23, también destacada después de estas 2 victorias, Ainara Albert. Y bueno, ya te has para pegado rematar, buena charrada. Sí. Perdón. espero que no haya sido Sí. mucha chapa, porque bueno, han sido 3 carreras. He intentado resumirlo lo máximo que he podido. Igual me he enrollado un poco más en Sueca, no te voy a mentir, pero fue una carrera muy bonita en ese aspecto. Y bueno, categoría junior, victoria para Paula Hostiz, 3 de 3. Y en categoría cadete para Yuna Jiménez, corredora del Baister Academy, que si no me equivoco es de primer año. O sea, que interesante apuntar ese nombre. Ahora sí he terminado ya, Raúl, He terminado. Sí, nada. Terminé. Mientras estabas hablando, se ha terminado el campeonato de Ucrania de contrarreloj, que ha ganado Yuria Biryukova. Así que buenas noticias para la ucraniana. Que, bueno, de aplaudir que se siga haciendo vida en Ucrania, en la situación en la que se está.
Y bueno, pues muy feliz por Julia Virukova. Por preguntar, Raúl, ¿por qué has dicho el de Ucrania y no, por ejemplo, el de Lituania? No, pues a ver. El de Lituania no sé si ha terminado ya, pero bueno. Bueno, barremos para casa, está claro. Sí, Barremos para barremos casa. para casa. A ver, campeonatos que se hayan disputado: Letonia contra reloj, en Estonia, en Suecia Mm. y Lituania. Aparte de Finlandia y Ucrania. Eh, La de Estonia, Raúl, no te preguntes por qué, pero fijo que todos la conocen, la campeona. La campeona de Estonia, Laura La- Lisek-Sander. Laura Lisset Sander, del AG Insurance Sub-23 o de desarrollo. No te preguntes por qué, pero yo creo que todos la conocen. No sé. También, bueno, en Suecia, Lisa Norden. No la Cuidado, Lisa conozco. Norden, 40 interesante. años. Pero, Triatleta de culto, ¿eh? no la Es conozco ya. triatleta, o sea, su principal deporte es el triatlón. Y el Pues, ciclismo como que está ahí un poco secundario y que casi que solo disputa los campeonatos nacionales de Suecia. pues Y tiene 40 años, ¿eh? ha sido ya 5 veces campeona de la disciplina. Ujú. Y en Lituania, Olivia Baleiste. Bueno, no sé, países poco. En Letonia ha ganado Kitlia Siltumena. No estaba Anastasia Carbonari, que es la única letona en el World Tour. Y bueno, ya la semana que viene haremos un repaso de campeonas nacionales. Pasamos a las noticias, que la verdad es que hay bastantes noticias. Eh, una un poco triste al principio: retirada de Alice Booth, anteriormente conocida como Alice Barnes, que bueno, ya en los últimos años estaba consiguiendo peores resultados y se retira, se retira del ciclismo a final de esta temporada con 28 años. Tampoco es muy mayor, pero bueno, se retirará con 29. Pero sí que se notaba un poco en declive y quizás falta de motivación, no sé. Eh, una que sí que continúa es Misa Bredewall, que continúa en SD Wars hasta 2027. También, si no me equivoco, el Education First ha anunciado la renovación de Magdalene Valiers, eh, ganadora en Mallorca, y que también, bueno, va a continuar en Education First hasta 2000. A ver si lo pone el comunicado. Pues no lo pone. Pero bueno, Valiers que extiende su contrato con Education First. Y, bueno, luego así, eso ha sido noticia de comunicados de la Unión Ciclista Internacional. Se reunió la semana pasada el Management Committee de la UCI en Suiza, y han anunciado varias cosas. Por ejemplo, bueno, empezando por el calendario del año que viene, del World Tour solo. Nace una nueva carrera, la carrera de Copenhague, que será el fin de semana previo a los campeonatos nacionales. Y también tendrá versión masculina. Bueno, carrera de un día que se supone que será para sprinters. Respecto al demás calendario del World Tour, más o menos se mantiene igual todo. Es todo como una semana más tarde que este año. Y, por ejemplo, la Vuelta a España, que este año ha empezado a finales de abril, el año que viene empieza el 5 de mayo. Y eso, bueno, le viene bien a la Vuelta a España porque no va a coincidir con el torneo de tenis de Madrid y tendrá más cobertura televisiva en Teledeporte. Sin embargo, como este retraso de una semana respecto a esta temporada, se han cargado, bueno, ha sido una noticia negativa para la Race London Classic, la carrera World Tour de Londres, que se disputó hace poco. Y nada, pues como se enmarca dentro de un evento mucho más grande de cicloturismo, bicicletas dentro de Londres, que es siempre el último fin de semana de mayo, en esta ocasión la UCI había planeado la carrera para el primer fin de semana de junio, y los organizadores de la Ride London han dicho que la UCI ha tomado esa decisión unilateralmente y que son
que no pueden celebrar la carrera fuera del evento de Ride London. Total, que el año que viene no va a haber carrera. No sé, me parece como todo mal. O sea, todo mal tanto por parte, seguramente es por parte de la UCI la gran parte de la culpa, pero claro, para entender la situación, la UCI no quiere que haya solapamientos en el World Tour femenino y el puesto que quería ocupar la Ride London le toca a la Vuelta a Burgos ese fin de semana. Entonces, o Vuelta a Burgos tenía que aplazarse o correrse un poquito más tarde, o es que o solapar excepcionalmente Burgos y Ride London, que a mí no me hubiera parecido mal que se hubiera corrido. Es que mejor que haya dos carreras a la vez a que desaparezca la Ride London Classic. Completamente, vamos. Que encima es una carrera con bastante historia dentro del calendario femenino. Sí. Que esa es otra. Que tampoco sobran carreras y no sé, que desaparezca una carrera. A ver, en teoría volverá dentro de 2 años, pero Y encima para perfiles de corredoras distintos. sí. Sí, que Burgos es para Esta es una carrera escaladoras. para sprinters, Burgos para escaladoras. Así que no habría esa disyuntiva en algunas corredoras de decir, me voy a esta carrera o a la otra. O sea, yo creo que, a ver, las normas están, pero también hay que adaptarse a la situación y aquí la UCI podría permitir que la Ride London Classic se corriera una semana antes coincidiendo con Burgos y ya, oye, no pasa nada. Tampoco se acaba el mundo y no sé. En fin, así que bueno, buena noticia para la Vuelta a España, pero por otro lado va a desaparecer o no se correrá la Ride London en 2025. Después, otra noticia de la UCI ha confirmado la categoría Pro Team, que va a ser como esa división intermedia entre continentales y World Team y World Tour. Pero a mí me deja un poco frío el reglamento, que básicamente son todo obligaciones, salario mínimo, tener mucha burocracia, muchos costes de gestión, pues no sé, eso. Y sin garantía bancaria, o sea, muchas cosas a hacer el registro directamente con la UCI y luego las ventajas que te dan por pertenecer a esa segunda división apenas tienen importancia. Porque, a ver, apenas. No merecen tanto la pena como por el coste que tiene pertenecer. Porque los equipos continentales van a seguir pudiendo ser invitados al World Tour. Entonces, siendo equipo continental, tú vas a poder seguir corriendo la Vuelta a España, el Giro de Italia o el Tour de Francia. No vas a necesitar ser Pro Team. La ventaja que tiene ser Pro Team es que si quedas entre los dos mejores Pro Team, tienes las invitaciones automáticas al año siguiente. Y eso siendo continental no puedes optar. Pero no me parece un premio a la altura de lo que te hacen pagar para pertenecer a esta división. Y luego, por ejemplo, los Pro Teams en España no podrían correr el calendario nacional, por ejemplo, Copa de España. O sea que si en NeiCat se convierte en Pro Team o Laboral Cucha, pero Laboral Cucha ya no corre calendario Bueno, ya nacional, no pero corre y viene ICAT, pues igual ha corrido menos de media Copa de España. ujú, Ganó, por ejemplo, Isa Martín, la primera, la de Noja. sí. Irene Méndez ganó la de Pontevedra, pero yo creo que aparte de esas, no sé si han corrido alguna más, yo creo que no. Y eso, No, sí. Laboral Cucha, por ejemplo, pues ya no corre esta temporada Ujú, ese calendario. Luego, algunos otros equipos continentales que la corren, eh, pero con muy pocas ciclistas. O sea, por ejemplo, yo creo que Soltec, estas últimas 3 Copas de España, no sé si solo ha mandado a una ciclista, Milagro Mena, puede ser. O sea, creo que estaban inscritas algunas más, pero que solo ha corrido una. Así que ujú, está claro que ya los equipos continentales no están tan ya. pendientes de correr la Copa de España. Bueno,
Sí, pero no sé, en general lo que digo, muchas obligaciones y pocas ventajas pertenecen a esta categoría Pro Team. A ver cuántos equipos acaban uniéndose y el salario el año que viene será de 20.000 euros el salario mínimo para las ciclistas elite y 16.720 para las neoprofesionales. Va a ir creciendo 2.000 euros cada año hasta situarse en los 24.000 euros en 2027, el salario mínimo. Y bueno, es un salario que no está mal. Tampoco lo puedes poner muy alto porque si no, no va a haber ningún equipo registrado en esta categoría. Pero nada, ahora esperar a ver qué equipos se registran. Sí, tampoco queremos que pase lo que ha pasado, por ejemplo, con los equipos españoles, con el cambio de reglamento en la categoría continental. O sea, Sí. hay que, bueno, obviamente que queremos que cobren más, pero hay que seguir pasos escalonados, no subir directamente al último piso de la pirámide. Sí. Y para rematar, tenemos algo cuanto menos curioso, pero que puede ser bastante efectivo, como es la implementación de un sistema de tarjetas amarillas para sanciones, que va a estar un poco a modo de prueba a partir del 1 de agosto y que ya va a ser una realidad el 1 de enero de 2025. ¿Cómo va a funcionar este sistema de tarjetas? Por ejemplo, si recibes 2 tarjetas amarillas en una clásica o en una vuelta por etapas, se procederá a una descalificación de esa carrera y a una suspensión de 7 días que comenzará en el momento en el que hayas recibido esa segunda tarjeta amarilla. Si recibes 3 tarjetas amarillas en un periodo de 30 días, se procederá a una suspensión de 14 días que comenzará cuando se reciba esa tercera tarjeta amarilla. Y, por último, si se recibe 6 tarjetas amarillas en un periodo de un año, se procederá a una suspensión de 30 días que comenzará cuando se reciba esa sexta y última tarjeta amarilla. ¿Qué te parece este sistema de tarjetas amarillas, Raúl? Está bien porque muchas veces el sancionar con dinero únicamente, como se hace ahora con dinero y puntos UCI, hay equipos a los que sí que les afecta, pero muchos equipos es como calderilla. Y sin embargo, el que te puedan suspender 2 semanas a un ciclista o 30 días o una semana es algo que tiene más impacto y que pues puede evitar que se cometan infracciones en carrera, pues por ejemplo tirar basura o agredir a otro corredor en carrera, temas así. Así que me parece bien, o sea, un poco también como lo de los puntos de la Fórmula 1, que a Fernando Alonso le quitan le quitan todos, está en riesgo de perderse una carrera. Pues sí, parecido. Sí. Y ha habido otra modificación en el reglamento en cuanto a la normativa de fichajes, que se quiere como modernizar o adaptar a las nuevas realidades contractuales y básicamente el tema de esperar hasta el 1 de agosto, como pasa en el ciclismo masculino, ¿no? Bueno, ha pasado últimamente, han pasado los últimos años desde que tengo uso de conciencia, se elimina y ahora se puede firmar un contrato válido en cualquier momento y anunciar los fichajes cuando quieras. O sea, no tienes que esperar a una fecha para anunciar un fichaje. Si mañana quieren anunciar a Demi Vollering en France de legalmente ya la pueden anunciar y pueden firmar ya su contrato. No tienen que esperar al 1 de agosto o a la fecha que fuera, que en ciclismo femenino era el 1 de julio, no era el 1 de agosto. Pero bueno. Básicamente eso, luego que la ventana para cambios de equipo durante la temporada en ciclismo femenino era del 1 de junio al 15 de julio, ahora va a pasar a ser del 1 al 15 de agosto, igual que en el masculino.
Y también se regulan los acuerdos de traspaso entre equipos. O sea, si actualmente un equipo tiene que esperar a que un ciclista termine contrato con su actual equipo para poder ficharle y negociar con él, ahora se puede negociar aunque el ciclista tenga contrato en vigor y se puede llegar a acuerdos de traspaso entre dos equipos, aunque sigue estando prohibido el método de pago por traspaso, pero vamos, que sigue estando prohibido, pero se ha hecho y se hará. Entonces, como que la UCI da pie a que haya traspasos en el ciclismo, aunque los ciclistas tengan contrato en vigor. También va a mantener una base de datos accesible a los equipos y a los agentes certificados, donde se vea la duración de los contratos de todas las ciclistas World Tour y Pro Team y qué agente tienen, para que sea todo como más transparente, más accesible, porque nos pasa a los equipos que nuestra fuente de saber qué ciclistas hay libres es Pro Cycling Stats y no siempre está bien. Entonces va a haber como una base de datos oficial que va a estar cerrada al público, pero equipos y agentes podrán acceder. Bueno, cerrada al público que cogerá un tuitero de turno y lo Sí. filtrará, pero bueno. Desde luego interesante para facilitar todo el tema del mercado. Pues como habéis visto, sección amplia, la de noticias en este programa, y pasamos ya a cerrar con las próximas carreras, que se resume básicamente en los campeonatos de Españita. Vamos a empezar con la crono, que se va a disputar en Galapagar, y que tú ves el perfil de la Federación Española y dices, uff, esto tiene pinta de ser bastante duro. Pero no. Ahí la escala, digamos que engaña un poco, porque son 33,4 kilómetros y 380 metros de nivel acumulado. En el perfil parece algo más. ¿Favoritas? Pues más o menos las de todos los años, ¿no? La actual campeona, Mireia Benito, Mavi García, que buscará hacerse de nuevo con ese campeonato después de que se lo quitase la propia Mireia el año pasado. Y me interesa ver qué puede hacer Sandra Alonso, porque al menos por lo que muestra en redes sociales lleva bastante tiempo practicando la disciplina de la contrarreloj. Así que va a estar interesante ver si se puede acercar a esas dos. Luego, pues, por ejemplo, la Baralcucha, que cuenta con Ostolaza y Ollarvide. Ostolaza no sé si en la contrarreloj puede estar ahí. Yo no la consideraría favorita, que bueno, luego en la ruta para mí es una de las grandísimas favoritas, obviamente. Y bueno, también va a estar interesante la categoría sub-23, a ver qué nos depara. Yo pondría como las favoritas a Ainar Albert y a Paula Blasi, la dupla del Masi Ballester, después de lo que están haciendo en las últimas carreras, vamos. Y no sé, en Eris Vadillo, ¿qué podría hacer? O sea, no llegan igual en su mejor momento, porque nos imaginamos que con el tema de estudios y tal está consiguiendo la forma poco a poco. Se metió en la fuga de la última etapa del Tour de los Pirineos, así que sí que tiene una tendencia ascendente, pero bueno, si me preguntan, para mí esas dos son las favoritas, al menos en sub 23. No sé si quieres añadir algo más, Raúl, o pasamos Nada, a la prueba pasamos a la en... carrera en línea, que se disputa conjuntamente también bajo el mismo recorrido Elite y Sub-23 y son 116 kilómetros con un recorrido también así media montaña durito y especialmente hay 3 vueltas a un circuito así más suave, pero el bucle final es un circuito nuevo con una subida más dura que puede decidir la carrera. Tú la conoces mejor, creo, mejor que yo. Sí, estuve el año pasado en el Campeonato de España, que se disputó también en el Escorial, y la subida final sí que va a ser distinta, no van a subir al alto de la Cruz Verde, sino que van a tirar por la subida a Bantos, y la primera rampa, justo después de pasar por línea de meta,
es durísima. Ahí ya te pegas un calendario importante y ya desde un inicio se pueden abrir huecos. Pero claro, para mí lo interesante es ver qué se puede hacer antes del circuito, porque tenemos un equipo que viene en un estado de forma soberbio y que encuentra con una superioridad numérica tremenda como es el Laboral Cucha. Porque las otras favoritas, Mavi García, Mireia Benito sobre todo, no tienen compañeras. Entonces, en ese círculo inicial, Laboral Cucha puede intentar lanzar la carrera de lejos. Se puede hacer en una subida que hay hacia Fresnedillas de la Oliva, que no es tan dura, obviamente, como la subida final a Bantos, pero que, oye, es terreno para intentar hacer algún grupito que pueda caminar. Para mí, desde luego, Laboral Cucha tendrá que intentar hacer eso. Intentar mandar por delante a alguna de sus corredoras. Está en un estado de forma soberbio, tanto Durani Blanco como Usuao Ostolaza. Y es que encima tienes por allá Alejandro Esteban, que aunque no está en su mejor momento quizás, también es una baza muy, muy interesante. Así que con ello puedes jugar a intentar que se queden fuera de carrera Mireia y Mavi. Sí, yo creo que Mavi, el tema es que, claro, la parte dura hasta el final y en los primeros 80, bueno, en los primeros 100 kilómetros no es tan duro y si se va en grupo a relevos puede caminar mucho y puede ser complicado para controlar para Mavi. Quizás en la subida del primer circuito, aunque no sea muy dura, igual a Mavi García le interesaría, ya que está sola, dar un apretón y quitarse rivales y porque no es lo mismo ser una contra 100 que una contra 10. Puedes manejar mejor la situación en un grupo más pequeño. Pero bueno, eh, va a ser, o sea, va a ser complicado controlar la carrera para Mavi García. Y en categoría sub-23, ¿qué podemos esperar? Para mí es que igual la favorita también es Blasi. Sí, bueno, Aunque lo que decíamos, es la misma carrera. cuidado con Vadillo también, ¿eh? Uh-huh. Yo voy a decir esos dos nombres. Luego igual pasa otra cosa completamente distinta y alguien me cae a la boca. Pero así de primeras, mi primer pensamiento es que ellas dos pueden caminar bastante. Sí. Paula Blasi en Cataluña tuvo una caída la primera etapa y no sé si le lastró luego porque tampoco estuvo muy allá. Estaba muy pues, con muchos moratones y muchas Sí, sí, sí. vendas. Yo creo que algo le tendría que afectar. Pero bueno, espero que haya llegado bien al Campeonato de España y sí, lo que decíamos, bueno, que o sea, las sub-23 corren con las élite, entonces sí que hay un podio especial para ellas, pero es la misma carrera y no... Los puntos UCI, por ejemplo, se reparten según la clasificación conjunta, no hay dos clasificaciones diferentes. O sea, oficialmente es una sola clasificación, aunque sí que bueno, tendrán un podio y recogerán las medallas y oficialmente serán campeonas. La mejor sub-23 será campeona de España sub-23. Y ya, ¿no? Y ya, Sí. y ya. Vale. Pues Nos hemos alargado, pero bueno, como llevamos 2 semanas sin grabar, era necesario. sí, sí. Más que en mi Pues caso, mucho viaje y no he podido seguir como me hubiera gustado todas las carreras, pero bueno, lo has hecho genial repasando las carreras tú. yo también he estado liado con exámenes Ya, ya, es que con el equipo y demás, pero bueno, he intentado ahí empaparme un poco con resúmenes sí, sí. o con algún vídeo a modo de highlight. Pues estaba en... yo no lo conocí, pero me dijeron que en el examen este de agente de ciclistas que estuve en Suiza fue el novio de Bolerín. Hostia. Pero claro, yo no lo conocía, luego me lo dijeron, que estaba ahí el novio de Bolerín. Que igual es, supongo que será el representante de Bolerín también. Bueno, Interesante. sí.
Pues con esto ya damos fin a un nuevo episodio de Rodando con ellas y nos vemos la semana que viene, especial Campeonatos de España, donde mandaremos una tripulación de Rodando con ellas, ahí lo decimos. Ole. Nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao. Un abrazo.